soy Manuela. Y él es Juan. Nuestros 2 gatos y 3 perros. Compramos una casalote en Honda, a unas 3 horas de Bogotá, donde actualmente vivimos y trabajamos. Nuestro plan es diseñar y construir una casa, y estamos decididos a hacer con nuestras propias manos lo que más podamos y compartir el proceso. Y nos pusimos una labor extra. Compramos hace poco este Suzuki modelo 82, que también queremos arreglar. Así que aquí vamos, sin experiencia en construcción y mucho menos en mecánica de carros. Compramos un taladro percutor. Un juguete nuevo. Y le conseguimos esta brochita metálica para poder quitar la pintura más fácil. Que hemos conseguido bonitas y la verdad esta carreta a mí esta carreta me encanta, pero o sea, para mí esto, la plomada, o sea, cosas bonitas y una hijueputa plomada. Además que me encanta que todo está como amarillo, o sea, es como si el amarillo nos llamara. Desde el principio siempre hemos como pensado como en el amarillo y, o sea, me encanta. Plaza, una delicia, calor de mediodía.
La reina del palo, usted, páñate. Aquí la niña que aprovecha para hacerse una mascarilla de concreto y pañete, lo que mejor es para la piel. Chicas, ya saben, la nueva tendencia, pañete en la piel, en la face. El tercer ojo también se hace con pañete. Bueno, cualquier pañete o mortero que uno aplique necesita humedad constante, sobre todo los primeros 4 días después de aplicarlo. Lastimosamente nosotros, pues cuando lo aplicamos, al siguiente día, por lo general a los 2 días, viajamos otra vez a Bogotá y no hay quien esté mojando el pañete que estamos instalando. Entonces lastimosamente en algunos sitios está sucediendo que no pega bien. Bueno, y otra cosa que estamos fallando es no haber quitado toda la pintura de la pared que existe por pura pereza y por querer ver esto rápido montado, pero creo que nos va a tocar demoler algunas zonas porque esto es posible que se caiga a futuro, como ya lo estamos viendo acá. Mira esto.